El Señor les bendiga. Es un privilegio llegar a la intimidad de sus hogares, a donde sea que usted se encuentre en este momento, escuchando, viendo el mensaje de la palabra del Señor. El propósito principal que perseguimos, el que usted tenga palabra cada día de la semana, es para que su vida integralmente se edifique. Hemos estado estudiando los salmos en estos tiempos atrás. He dado una pausa para poder seguir en otros salmos más adelante, porque también hay algunos temas de manera general a través de toda la Biblia que son importantes que los podamos estudiar. Este día usted ve en la pantalla el tema "Dime a quién escuchas". Algo a usted se le viene a su mente al ver eso. Dime a quién escuchas. Deuteronomio 28:1 dice de la manera siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si oyereis atentamente. El escuchar es una virtud, pero es importante que podamos ponerle atención a quién escuchamos. Usted habrá escuchado algunos dichos tales como: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro pensamiento popular que dice: dime lo que lees y te diré lo que serás. Pues pensando en esto de escuchar, se me venía a la mente las palabras: dime a quién escuchas y te diré lo que harás. Y eso es cierto. Las voces que se mueven en nuestro derredor o que brotan de lo profundo del ser, porque hay voces que brotan de lo profundo del corazón a la mente, afectando la voluntad, y la voluntad lleva a las acciones. Hay voces externas de personas en el círculo familiar, en el círculo de la comunidad, en el círculo laboral, en el círculo de las amistades, en el círculo popular, cuando tú te mueves y tú vas de un lugar a otro, dentro del ámbito congregacional, en el ámbito donde tú estudias. Bueno, hay tantas voces que se escuchan que uno debería de ponerle sumo atención. Uno debería de ponerle toda la atención a las voces que se escuchan en derredor, y debería uno de reflexionarlas, porque al final las voces que más influyan serán las que determinarán lo que vamos a terminar haciendo. Esta será la parte 1 del mensaje, en el cual vamos a ver algunos ejemplos prácticos que la palabra del Señor nos enseña para que podamos nosotros ponerle atención a qué estamos escuchando. Incluso en este mismo momento, ¿qué voces son las que estás escuchando? A esta misma hora, ¿qué voces son las que tú estás escuchando? ¿Qué palabras son las que están teniendo influencia en tu vida? ¿Estás analizándolas? ¿Estás reflexionándolas? ¿Estás meditándolas? ¿Estás colándolas, llamémoslas de esa manera? ¿Estás filtrándolas de manera tal que tú te puedas, ¿verdad? Que tú te puedas asegurar y confirmar que lo que estás oyendo te va a llevar a hacer algo bueno. En primer lugar, vayamos al libro de Génesis. ¿A quién escuchó Eva? El capítulo 3 del libro de Génesis habla de la experiencia de Adán y Eva después de haber escuchado voces y todo aquello que vino a sus vidas y las decisiones que tomaron. Génesis capítulo 3 versículo 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, empieza el diálogo, empieza la plática. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer,
Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y después de eso vino la acción de Eva tomando del fruto atractivo del cual Dios ya les había hablado. La voz de Dios versus la voz del enemigo de nuestras almas, porque cuando la palabra dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, más adelante al diablo se le llama la serpiente antigua, porque era quien estaba utilizando a la serpiente para dialogar con Eva, distraer a Eva, porque ya Dios había dado una palabra. Y yo quiero decirles a los que están en este momento escuchando la palabra, viendo este mensaje, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué ha marcado Dios en tu vida? ¿Qué palabra Dios ha dado a tu vida para que tú camines en ellas? Pero también, ¿qué palabras vienen a tu derredor? ¿Qué palabras vienen? Eso es bien importante. Si Eva hubiera evaluado el hecho de que se le aparece de pronto alguien, en este caso la serpiente, hablándole algo contrario y distorsionado, porque si tú te das cuenta, la serpiente le dice, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Comienza distorsionando la palabra de Dios, distorsionando el mensaje de Dios. Lo que quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, ya desde el capítulo 4 habla de cómo en el desierto comenzó a distorsionar completamente la palabra y tratar de hacer caer a nuestro Señor en la tentación. Que el Señor escuchara la tentativa del diablo y él apartarse del propósito, del plan, de la proyección de Dios para su vida. Eva escuchó a la serpiente, tomó del árbol, luego tomó del fruto del árbol, luego lo compartió con Adán. Aquello la mayoría ya sabemos que trajo un resultado catastrófico. Se perdió la comunión con Dios, se perdió el privilegio de habitar en el Edén y tantos efectos que se dieron, que mi idea en esta hora con este mensaje no es profundizar tanto a detalle, sino dime a quién escuchas, dime qué estás escuchando y te diré las decisiones que vas a tomar, las decisiones que van a determinar tu vida. Y eso uno debe de tratar de aprenderlo. Los resultados para Adán y Eva fueron duros. Si tan solamente ellos hubieran evaluado y reflexionado en cuanto a que hubieran platicado y hubieran dicho, o Eva en el momento hubiera dicho, bueno, y qué raro que esta serpiente me está hablando y está distorsionando lo que Dios ya me dijo. Pero empezó a dialogar, y es problema, ¿verdad? Cuando uno comienza a dialogar con el enemigo, cuando uno comienza a dialogar con aquellas palabras que vienen de personas que están tratando de hacerte caer en una trampa y que es problema para la vida. Más adelante encontramos a otra historia que es en Génesis capítulo 4, la historia de Caín. La historia de Caín es una historia muy conocida. La historia de Caín es una historia en la cual nosotros podemos ver cómo una voz extraña puede en determinado momento desviar del plan, propósito y proyección de Dios a una persona. Y esto en todos los ámbitos. Dice la palabra que Eva después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y viene una palabra que me llama la atención: se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Oiga, se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué voces habrán habido en la vida de Caín para que se ensañara?
La expresión ensañarse es llenarse de pensamientos negativos, pensamientos no buenos y de mala intención. Implica que Caín empezó a escuchar sus pensamientos. Caín empezó a escuchar pensamientos de envidia, de rechazo. Él se sintió rechazado, vio con rivalidad a Abel y todo eso es problema. Es problema cuando los pensamientos vienen a la mente y se comienza a tener esa batalla que cualquiera podemos tenerla. Y no podemos nosotros de ninguna manera señalar a una persona que brega, lucha con el rechazo. No podemos, ¿verdad? No podemos. Esa batalla grande de sentir, ¿verdad? No, fulano me rechazó, sultano no me acepta, ve fulano, quiere quitarme el lugar, quiere tomar esto, quiere hacer acá. Y comienza, esa batalla estuvo en el corazón de Caín. Caín comenzó y dice la palabra, y yo le he colocado incluso en mi bosquejo hasta en rojo, se ensañó Caín en gran manera. No solo habla de se ensañó, sino en gran manera. Aquello vino a ser un conflicto para su vida. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos de conflicto? Yo creo que todos. El que lo niega es mentiroso, porque todos tenemos batalla en el área de los pensamientos. Todos tenemos áreas vulnerables con las cuales luchamos. Por eso no podemos juzgar, criticar a alguien que esté en batalla en un área, porque el área en la cual yo batallo es otra, pero todos estamos en batalla. Todos libramos una batalla interna, y como lo decía Martín Lutero en su libro de su biografía, no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nidos sobre tu cabeza. Y ese es el problema, cuando pensamientos negativos, incorrectos, dañinos se anidan en nuestra mente. Es tremendo cuando un pensamiento se anida. Y dice que decayó su semblante. Viene Dios y le dice en el versículo 6: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? Oye, ¿por qué ha decaído tu semblante? Dios estaba dándole espacio a Caín para que superara esas voces que habían internas. Te das cuenta que las voces no solo son voces de personas, son voces internas, y yo creo que al final son las más tremendas. Son las más terribles en la vida, cuando aquellas pequeñas voces vienen a tu mente y máxime si empiezan a golpear tu ánimo, que tú no sirves para nada, que no hay nadie contigo, que todos se ríen de ti, que no te aceptan, que te están sacando del círculo de amigos, que ya no te toman en cuenta. Tremendo, tremendo. Y todos, como lo he dicho, batallamos con eso. Por eso, dime a quién escuchas. Dime lo que estás escuchando en tu interior, tus pensamientos. Somos seres tripartitos, y yo lo he enseñado, y a mí me fascina ese tema de que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física, material, tangible que Dios nos ha dado. El alma es lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decidimos, mente, corazón, voluntad. El espíritu, la parte más íntima del ser humano que nos conecta con Dios, y que cuando alimentamos el área del espíritu, estoy hablando del espíritu humano, y permitimos que el Espíritu Santo venga a morar a esa área tan íntima, nos ayuda a influir, porque pensamiento no superado influye a los sentimientos, sentimientos no superados influyen a la voluntad, el pensamiento influye al sentimiento, y el sentimiento influye a la voluntad, y se termina con una acción. ¿Cuál fue la acción que Caín tomó? Le dijo a su hermano Abel en el versículo 8 del capítulo 4: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Alguien podrá decir: pastor, ¿será posible que alguien se levante contra su propio hermanito en carne? Aquí lo dice la palabra. Y que no habían pasado muchos años en donde la maldad se había multiplicado tanto. Ellos eran hijos de Adán y Eva, personas que fueron los primeros creados por Dios, y que tenían ahí la presencia de Dios, porque aun cuando salieron del Edén, Dios seguía con ellos. Dios estaba respaldándolos en todo.
Pero es duro esta palabra y por eso he querido leerla de manera literal. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Por qué razón? Escuchó sentimientos de su corazón herido, lo cual llevó a ensañarse y a decaer en su semblante. Tremendo cuando uno lee estas historias. Y por eso es la parte 1 del mensaje. En un próximo mensaje veremos la parte 2, porque yo quiero que vayamos despacio. Yo quiero que tú reflexiones, porque esto a mí en lo personal me ha ayudado mucho, estar estudiando la palabra, leyendo la palabra, y uno se da cuenta que la estrategia que el enemigo ha ocupado a través de todos los milenios, a través de todos los años, ha sido doblegarnos a través de palabras internas o externas que afectan la voluntad humana. Veamos un último ejemplo en esta hora y poder sacar algunas enseñanzas de dime a quién escuchas. ¿A quién escucharon los constructores de la Torre de Babel? Después de que el diluvio vino, Noé salió del arca con su familia, ofrecieron altar delante de Jehová, comenzó una dispensación que se le llama gobierno humano, la humanidad comenzó a multiplicarse y conforme los años pasaron, una buena cantidad de personas volvieron a apartarse de Dios. Y qué tremendo es, porque oyen la voz del enemigo y no la voz de Dios. Oyen la voz de las amarguras del alma, de las heridas del alma, y no oyen la voz de Dios. A tal grado que vino un grupo de personas y dijeron: no es posible que volvamos a ser destruidas por el diluvio. Pero me llama la atención que en lugar de oír la voz de Dios, empezaron ellos, y dice Génesis 11, 1 al 4, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros. Ahí van las palabras. Se dijeron unos a otros. Cuidado cuando nos decimos unos a otros. Cuando empezamos a escucharnos unos a otros. Yo no estoy hablando de que tengamos desconfianza de lo que escuchamos de los demás. Seamos muy sabios, cuidadosos y tratemos de escuchar de la mejor manera. Pero aprendamos a que nuestro cerebro tenga el filtro, el colador que solo lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poderoso para darnos un cerebro tal de decir, yo no sé si usted de pronto lo ha dicho, y decir: no me suena lo que me está hablando. No sé por qué no me da tranquilidad ni paz lo que me está diciendo. No me da tranquilidad. Porque hay personas que les gusta alborotar a otros para que tiren la piedra, pero ellos son los que la quieren tirar. Ellos salen en caballo blanco, aparentemente todo bien, pero los demás hacen tirar la piedra. ¿Por qué? Porque no reflexionamos. Fíjense que en este caso se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, resalto esta expresión del versículo 4 del capítulo 11, y dijeron. Lo digo porque están hablando, están platicando. Vamos, dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se están poniendo de acuerdo en algo que no les iba a ir bien, que no estaba bueno, porque estaban tratando de alejarse de Dios. Estaban tratando de escaparse de Dios. Usted no encuentra en ningún momento ahí que hayan dicho: preguntémosle a Dios a ver qué dice de esta torre, esta torre que vamos a levantar. Preguntemos. No se encuentra. Usted no encuentra de ninguna manera. Y yo he escogitado historias sencillas, conocidas como estas, porque yo sé que cada uno al escucharla ya la conoce la mayoría. Y el resultado usted sabe que fue confusión. Eso fue el resultado. ¿Por qué trajo confusión? Porque se oyeron entre ellos mismos e hicieron lo que consideraron que era lo más apropiado en aquel momento. Resultado: confusión y dispersión. Confusión y dispersión trajo aquello. Y eso es lo que trae
cuando se escucha algo que no está dentro del plan, propósito y proyección de Dios. ¿Se da cuenta por qué es importante? Dime a quién escuchas. Dime a quién escuchas y te diré qué decisiones vas a terminar tomando. Dime a quién escuchas y te diré los resultados de tus decisiones. Hay resultados de algunas decisiones que no se ven en el momento. No se ven en el momento. El caso, y lo quiero tomar así rápidamente, Lot tomó una decisión precipitada. Abraham le dijo: mire, sobrino, ya no peleemos, escoja usted dónde irse. Y Lot levantó rápido la mirada y vio los pastizales de Sodoma y Gomorra. Se dejó ir por las voces extrañas de aquel vislumbre de lo material. ¿Cuántos se dejan llevar por el dinero? ¿Cuántas personas hay a las cuales han tenido un trabajo estable, bonito, muy lindo, respaldado por el Señor, pero de repente una oferta que viene así de pronto, pero no le preguntan a Dios? Y lo traigo a colación por eso, ¿verdad? Lo traigo a colación porque uno tiene que aprender a colar las voces internas y las voces externas. Lot no anduvo preguntando: Señor, ¿será tu voluntad? Abunda el agua, abunda todo, pero ¿será tu voluntad que yo camine hacia ese lugar? Es tuyo que yo haga eso, Señor, porque yo quiero tu respaldo. Al final, usted lo sabe y lo hemos hablado anteriormente, Sodoma y Gomorra fueron destruidas. Lot perdió todo lo que a través de los años había tenido. Escasamente logró salir de Sodoma y Gomorra. Solo él, su esposa y sus hijas. Su esposa en el camino quedó. Sus hijas también, ¿verdad?, llevaban algunas partes culturales de Sodoma y Gomorra. Usted lea la historia, tremendo. Dime a quién escuchas y te diré al final lo que vas a decidir. Este es mensaje para usted y para mí, porque mientras estamos con los pies sobre la tierra, hay que saber a quién escuchamos. Escuchemos al Señor. Por eso Deuteronomio 28:1, con ese empecé y con ese termino esta primera parte: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿A quién tenemos que aprender a oír? A Jehová. Vamos a hablar más adelante de qué maneras podemos oír a Jehová. Pero dime a quién escuchas y te diré lo que vas a hacer. Ahí donde estás, pidámosle ayuda, todos pidámosle un minuto. Ocupemos un minuto para orar y decirle al Señor que nos ayude a filtrar lo que oímos. No es fácil. Su servidor ha tenido muchas batallas con voces de pronto internas que nos quieren quitar la paz, la tranquilidad, voces externas. Y hoy tratemos de oír la voz de Dios. Y cuando oímos la voz de Dios, viene la paz al corazón. Espíritu Santo, gracias por este mensaje que tú ponías en mi mente, en mi corazón. ¿A quién escucharemos? ¿A quién escucharemos? Vamos a escuchar las voces internas, las voces externas. Vamos a escuchar las voces de personas. Vamos a escuchar tu voz. ¿A quién escucharemos? Ayúdanos, Señor, y bendícenos y danos, Espíritu Santo, el discernimiento espiritual para entender las voces que vienen de ti y las voces que no vienen de ti, y podamos pararnos firmes y hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Para mis amigos, tenemos una oración al final de este mensaje que yo espero no te desconectes. Entrégale tu corazón al Señor. Tú que estás ahora diciendo: pastor, no sé cómo dominar tanto pensamiento negativo, he pensado hasta quitarme la vida. Escríbenos, con gusto te puedo dar una consejería vía WhatsApp, por teléfono. Pongámonos de acuerdo. 77 48 41 37 aparece en tu pantalla. Escríbenos. Hemos estado dando consejerías, hemos estado atendiendo personas. Nada nos ha detenido de ejercer nuestra labor pastoral, de la predicación, la consejería, el ánimo, aparte de todos los trabajos que tenemos dentro de la congregación. Pero escríbenos, pero no te desconectes sin antes haber orado. Que Dios los bendiga con amor.
Walter Valle. Y que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.